Ruiz del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este viernes 13 de marzo contándoles que las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz convocaron a una manifestación para el próximo viernes 20 de marzo en Huelva. El recorrido partirá de la estación de tren a las 6 de la tarde y concluirá en la Plaza de las Monjas con la lectura de un manifiesto. La movilización coincide con el segundo mes del siniestro en el que murieron 46 personas y más de un centenar resultaron heridas. Las víctimas exigen transparencia, responsabilidad y garantías de que un accidente similar no vuelva a repetirse. Su indignación aumentó el pasado 24 de febrero cuando se supo que personal de ADIF retiró material del escenario del accidente sin autorización judicial. El juzgado de Montoro tuvo que requerir formalmente a ADIF que devolviera las piezas retiradas. La hipótesis principal del siniestro sigue siendo la rotura de un carril por una soldadura defectuosa cuya documentación el gobierno declaró reservada. Bueno, convocatoria de manifestación por parte de las víctimas de Adamuz. Lo comenté ayer. Cuando hay una catástrofe debida a la corrupción, al nepotismo, al amiguismo, en fin, la pura incompetencia del Partido Socialista, la técnica es siempre la misma. Primero, ver si existe el más mínimo resquicio para fijar el foco en otros, para echarle a otros la culpa. Es, por ejemplo, lo que hicieron con la Dana de Valencia. Intentar centrar el tiro en Mazón, para lo cual contaron con un matrimonio de jueces, pues en fin, con una actuación bastante peculiar en todo el tema. Si eso no funciona, no hay a quien echarle la culpa. Bueno, pues entonces a refugiarse en la responsabilidad colectiva. La gestión de la pandemia, por ejemplo, mientras estaban robando, la gente moría decenas de miles, mientras estaban colocando a pilinguis en las empresas públicas, la gente encerrada en sus casas. Ahí no había manera de centrar el foco en otros, porque quien tenía la responsabilidad era el gobierno de la nación. Así que, ¿qué hicieron? Pues distribuir la responsabilidad con las comunidades autónomas, tratar de centrar el foco en alguna comunidad autónoma, Ayuso asesina, patatín patatán, y sobre todo diluir la responsabilidad entre todo el mundo. Hombre, sí, aquí es verdad, murió mucha gente, pero claro, murió mucha gente en muchos países del mundo. Bueno, aquí la gestión fue de las peores del mundo, pero como estaba muriendo gente en todas partes, pues nada, diluimos todo. Si eso tampoco es posible, es decir, no es posible echar la culpa a otros, ni diluir la responsabilidad entre un montón de gente, pues entonces pasamos a la tercera técnica, tratar de controlar a las víctimas, para evitar que las víctimas puedan hacer cualquier tipo de reclamación de responsabilidad a los responsables del Partido Socialista. En la Dana de Valencia, pues además de poner el foco en Mazón, pues controlaron al menos a un sector de las víctimas a través de gente de Compromís y centraron la atención informativa en esas víctimas, eludiendo a las otras que exigían responsabilidades también al gobierno de la nación. En Adamuz no han podido echar la culpa a nadie, no han podido diluir la responsabilidad entre un colectivo más amplio y no han podido controlar a las víctimas que están de uñas con el gobierno. Y ahora las víctimas convocan una manifestación después de haberle dicho al gobierno que se podía meter por donde le cupiera su funeral laico, con el que pensaban pues intentar secuestrar el clima emocional en torno a esa catástrofe que es responsabilidad del gobierno de la nación. Bueno, yo les hago una predicción. Van a intentar, dado que no parece que hayan podido controlar a las víctimas de Adamuz, van a intentar reventarlas transformándolas en frikis, es decir, metiendo gente para tratar de que aparezcan como iluminados, para tratar de que aparezcan como radicales, es decir, van a intentar desacreditar a las víctimas, dado que no han podido controlarlas, y si no, al tiempo. Bueno, llora como corrupto
lo que no has sabido defender como un hombre normal. Hay un exconcejal del Partido Socialista se echa a llorar en un juicio de los ERE. Escuchen. Se trata de José María Sayago, exconcejal del Partido Socialista, que rompió a llorar en la Audiencia Provincial de Sevilla tras confesar su participación en el fraude de los ERE. Antes de que el juez diera la causa por vista para sentencia, Sayago pidió la palabra para dar las gracias al tribunal, a Dios y a su abogado. Reconoció sentirse avergonzado por haber colaborado con el fraude de 34,2 millones de euros en subvenciones a empresas de la Sierra Norte sevillana entre el año 2002 y 2007. Su confesión llevó a la Fiscalía a rebajar la petición de pena de 6 a 3 años de prisión. El Banco BBVA mantiene su acusación y reclama 14 años en total. Sayago y el ya fallecido José Enrique Rosendo, también es concejal socialista, constituyeron sociedades que recibieron subvenciones de la Junta de Andalucía gracias a su relación con el entonces director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, exalcalde socialista de El Pedroso. Bueno, pues se echó a llorar mientras confesaba su participación en el fraude de 34 millones de euros. El Partido Socialista lleva robando, pues, yo creo que desde que existe. El partido más ladrón de nuestra historia. Es una cosa espectacular. Das una patada y salen 3 casos nuevos cada día. Es una máquina de delinquir. En Andalucía se produjo una malversación de 680 millones de euros. Además, una malversación de dinero de los parados. Que hace falta ser malo para trincar pasta destinada a paliar pues, las consecuencias del paro. Bueno, en fin, ¿qué les voy a decir? Pero si el Partido Socialista han trincado pastas socialistas en una pandemia, mientras la gente moría decenas de miles, ellos trincando comisiones de la venta de mascarillas. ¿Nos vamos a escandalizar de que trincaran dinero de los parados? El fraude de los ERES fue algo realmente dantesco. Ponen en marcha un sistema que escapaba al control de las intervenciones, de los mecanismos de control de la administración, para dedicarse a dar dinero para las empresas que estuvieran en dificultades, pues hombre, dinero para hacer expedientes de regulación de empleo, es decir, para poner gente en la calle, supuestamente para hacer que las empresas otra vez volvieran a ser competitivas. Pero claro, estaban trincando, es decir, daban el dinero y se llevaban una parte, algunos. Con lo cual, ¿qué pasó? Pues que enseguida derivó el mecanismo a algo completamente distinto. Ya no se trataba de ayudar a empresas en dificultades dando dinero para hacer expedientes de regulación de empleo. No. Ya se trataba de buscar empresas para convencerlas de que hicieran expedientes de regulación de empleo para así poder trincar. Eso fue el caso de los ERE. Y el caso de los ERE, 680 millones malversados, es solo una parte de la inmensa corrupción socialista en Andalucía. Recordemos que luego está el fraude de los cursos de formación, que supera los 2.000 millones de euros y que todavía creo que sigue investigándose 250 años después de los hechos. El famoso caso Edu. Bueno, pues en uno de los juicios de una de las subtramas de los ERES, 34 millones defraudados, pues un exconcejal del PSOE confiesa su participación en el fraude y se echa a llorar allí. En realidad no se echa a llorar porque sienta un cargo de conciencia por la participación en el fraude de 34 millones. Se echa a llorar porque le pillaron. Bueno, venga, vale, seamos un poco bien pensados, creamos en el ser humano. A lo mejor como le pillaron, pues entonces ha tenido tiempo de hacer examen de conciencia y de arrepentirse y todas esas cosas. Pero el caso es que lo que había era una macrotrama. Este señor que lloraba ayer era pues uno más de los concejales del Partido Socialista, de los altos cargos del Partido Socialista, de UGT, de comisiones, que se dedicaron a trincar dinero. Era toda una trama organizada.
donde participaba todo el que podía. Incluso pues en los ERE de Andalucía aprobaban un ERE para una empresa y entonces metían gente de clavo. Gente que no había trabajado nunca en la empresa, la metían para que cobrara una indemnización que al fin y al cabo pagaba la Junta de Andalucía, o sea, todos los españoles. Y gente entraba en esos EREs con una antigüedad superior a su propia edad. O sea, habían empezado, en teoría, según la documentación, a trabajar antes de nacer en la empresa. ¿Para qué? Para trincar más por antigüedad. Son asquerosos, son ladrones. Y lo peor es que nadie ha pedido perdón. Nadie, salvo este señor, que se ha echado a llorar en el juicio. El Partido Socialista ahí sigue. Cuanto hubiera tenido que ser disuelto, como una máquina de robar que es, hace muchísimo tiempo. Y encima va dando lecciones y tratando de fingir superioridad moral. Bueno, son unos ladrones, son unos puteros. Y para colmo, encima son unos incompetentes totales, capaces de aliarse hasta con el más asqueroso enemigo de España, con tal de seguir en el poder para poder seguir trincando. Bueno, por supuesto, toda la corrupción, todo el amiguismo, todo el nepotismo, toda la incompetencia del Partido Socialista al final termina teniendo consecuencias. Consecuencias en algunos casos mortales, como hemos visto en la Dana, como hemos visto en los incendios, como hemos visto en el gran apagón, como hemos visto en Adamuz. La corrupción y la incompetencia matan. Y por cierto, gracias a la inacción de algunos jueces en el Tribunal Supremo, siguen sin pagar los responsables de todos esos casos. La corrupción y la incompetencia mataron en Adamuz por un procedimiento muy simple. Lo que se tenía que haber destinado a mantenimiento de los trenes, pues al final se iba a colocar pilinguis en empresas dependientes de Renfe, del Ministerio de Transportes, y se iba a colocar incompetentes y se iba a pagar mordidas. Resultado, pues que en estos momentos tenemos más de 1000 puntos en la red de ferroviaria donde no ha habido más remedio que meter limitaciones de velocidad para impedir que la gente muera como moscas. Y por supuesto, tenemos averías día sí y día también. Pero las averías son para el pueblo, son para los imbéciles como usted y yo. A ellos, es decir, a los socialistas que han provocado todo esto, no les afectan las averías. Miren cómo María Jesús Montero sufre las consecuencias de una de esas averías. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, vivió en primera persona el caos ferroviario español. El AVE en el que viajaba de Madrid a Sevilla sufrió una avería y quedó parado durante más de una hora en la estación de Córdoba. El maquinista anunció que el tren no podía retomar la marcha, por lo que un convoy de vehículos recogió a Montero en Córdoba para llegar a Sevilla, donde tenía un acto de precampaña a las 5:30 de la tarde. El resto de pasajeros tuvo menos suerte. Fueron reubicados en una lanzadera desde Antequera que pasaba por Córdoba a las 5:30 y en otro AVE que no llegaba hasta las 6:40. La anécdota resulta especialmente llamativa porque Montero es ministra del gobierno que gestiona Renfe y Adif y candidata del PSOE a la Junta de Andalucía en plena campaña electoral. Bueno, ya saben, si ustedes se quedan tirados, pues se buscan la vida. Si María Jesús Montero se queda tirada, pues una comitiva de coches oficiales va a recogerla y la lleva a su acto preelectoral en Sevilla. Porque tampoco es que tuviera así ninguna cosa que dependiera de su ministerio. Un acto preelectoral en Sevilla, que yo sepa, es un acto de partido. ¿Quién ha pagado esa comitiva oficial? ¿María Jesús Montero va en coche oficial a actos de partido? Pues por lo que se ve, sí. Curioso, ¿verdad? Yo diría que eso es una malversación de dinero público, pero bueno, yo no entiendo de derecho, así que seguro que estoy equivocado. El caso, que cuando hay averías, usted y yo, pues lo sufrimos. María Jesús Montero tiene coche oficial a su disposición para irse a hacer precampaña. Bueno, Irán. Trump
ha hecho unas declaraciones sobre Irán. Ya saben ustedes que los antitrampistas pues son esta gente que el martes te dice que Trump va a hundir las bolsas internacionales, cuando el miércoles todos vemos que las bolsas, lejos de hundirse, suben. Entonces cambian y dicen, no, Trump lo que va a hacer es instaurar una dictadura fascista en Estados Unidos, cuando vemos que Trump respeta los procedimientos democráticos en Estados Unidos. Entonces cambian. No, Trump está permitiendo que los iraníes masacren a su población. Entonces, cuando Trump ataca a Irán, no, uy, madre mía, Trump va a perder esta guerra. El caso es siempre encontrar una manera de atizar a Trump, y ahora el mantra es que, fíjate, Estados Unidos está perdiendo la guerra. Llevamos 13 días, está el gobierno iraní machacado, se han cargado al líder supremo. El nuevo líder supremo no aparece por ningún lado porque la duda es si está muerto, si está en coma o si está levemente herido, pero no se atreve a asomar la cabeza, no sea que le metan un pepinazo. Pero nada, hay gente diciendo que está claro que Estados Unidos ha perdido la guerra. Dices, pero tíos, estáis un poco mal, ¿no? Bueno, Trump ha comentado las informaciones porque hay gente diciendo, no, Trump, como ha perdido la guerra, se va a ir de Irán ya y declarará victoria. Y entonces ha salido Trump a contestar a esa gente. Donald Trump declaró que Estados Unidos ha ganado la guerra contra Irán, aunque advirtió que las operaciones continuarán hasta completar los objetivos, no se irán sin acabar el trabajo. A uno nunca le gusta decir demasiado pronto que ha ganado. Hemos ganado. En la primera hora ya habíamos terminado, afirmó. You never like to say too early you won. We won the bet. In the first hour it was over. Según Trump, Estados Unidos ha destruido 58 buques de guerra iraníes durante el conflicto. El presidente descartó una retirada precipitada y justificó la continuidad de las operaciones con un argumento político. No queremos volver de nuevo cada 2 años. No siempre seré presidente. Podría haber un presidente débil como Obama, afirmó el presidente de los Estados Unidos. Aseguró además que en una hora podrían destruir la red eléctrica iraní, pero descartó hacerlo para no impedir la reconstrucción futura del país. Bueno, lo que ha venido a decir Trump es, pues hombre, algo lógico. Trump se va a ir de Irán lo antes que pueda, lo más rápido que pueda, pero desde luego no sin acabar el trabajo, porque no tiene ganas Estados Unidos de que dentro de 2 años Irán empiece otra vez a dar por saco. Y no tiene ganas Estados Unidos de que dentro de 4 años o 6 años pueda haber otra vez un presidente del Partido Demócrata en la Casa Blanca trabajando para los enemigos de Occidente que le facilite la tarea a Irán. Recordemos cómo el Partido Demócrata es quien se ha dedicado a levantar sanciones que había contra Irán. Recordemos cómo el Partido Demócrata es quien levantó las sanciones que había contra Maduro, que las había puesto Trump. El Partido Demócrata siempre ha trabajado para los enemigos de Occidente. Bueno, siempre no, de un tiempo a esta parte. Desde, pues aproximadamente principio de siglo. Las últimas 2 décadas largas. Ahí estaba el Partido Demócrata para ayudar a destruir Occidente desde dentro. Algún día alguien tendría que meter mano a ese tema y empezar a poner cortapisas a la quinta columna. El caso que dice Trump, que como no nos podemos arriesgar a que otra vez el Partido Demócrata vuelva dentro de 4 o 6 años a dar por saco, pues que hay que acabar la tarea, lo cual quiere decir que al final pues el objetivo no es cambiar el régimen, eso sería un medio para el objetivo. El objetivo no es destruir a toda la cúpula iraní, eso sería un medio para un objetivo. El verdadero objetivo es muy simple: garantizar que Irán queda controlado, que Irán deja de ser un enemigo de Estados Unidos, de Israel y de todo el mundo occidental. Ya saben que en Venezuela lo ha conseguido.
este Trump, que según sus detractores es tan idiota, pues oiga, en Venezuela la jugada ha sido redonda. Y no puedo decir que sin disparar un solo tiro, porque se dispararon bastantes y murieron, pues me parece, 60 y tantos miembros de las fuerzas de seguridad cubanas y venezolanas que protegían a Maduro. Pero vamos, que la verdad es que la operación fue extremadamente limpia. Desde luego, por parte americana no hubo ningún muerto. Y extrajeron a Maduro en helicóptero y ahora anda en una cárcel de Nueva York. Y don David Alandete en el ABC pues ha hecho una crónica de cómo es la vida de Maduro en la cárcel. Escuchen. Nicolás Maduro permanece recluido en la unidad de aislamiento del Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn desde su captura el 3 de enero. Como cuenta David Alandete en ABC, fuentes conocedoras de la situación de Maduro afirman que el expresidente venezolano pasa las noches gritando desde su celda que ha sido secuestrado y que es el presidente legítimo de Venezuela. Está confinado en una celda de 3 por 2 metros y solo puede salir 3 veces por semana durante 1 hora, siempre esposado y escoltado por 2 guardias. El Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn es descrito por expertos penitenciarios como el infierno en la tierra, con problemas crónicos de personal, calefacción y atención médica. Maduro está acusado de narcoterrorismo y conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos. Su defensa impugna la legalidad de su captura y ha solicitado licencias al Tesoro para poder cobrar honorarios con fondos venezolanos. El 30 de enero recibió su primera visita consular. El juicio podría tardar meses o años en celebrarse. Bueno, pues ahí anda Maduro sufriendo una mínima, una ínfima, una insignificante parte de lo que él ha hecho sufrir a los demás. Maduro está viendo lo que es estar en una celda, no de aislamiento, pero sí de semi-aislamiento. Maduro está viendo lo que es vivir en no en los sitios donde él hacina gente, sino, bueno, pues en una celda no muy grande. Maduro está viendo lo que se siente dependiendo de unos tribunales que pues o van contra ti por ser opositor, caso de la gente a la que Maduro ha perseguido, o bien van contra ti porque eres un golfo, un criminal y un asesino, caso de Maduro. Pero la sensación, la de viene contra mí la justicia, entre comillas, pues es la misma en ambos casos. Desde luego Maduro no va a experimentar nunca muchas otras cosas que él sí ha hecho experimentar a aquellos a los que ha perseguido. Maduro no va a ser torturado. Maduro no va a ser agredido sexualmente como medio para quebrarle y que confiese crímenes inexistentes. Maduro va a tener derecho a un abogado. A Maduro no le van a escupir e insultar sus guardianes, no le van a humillar, no. Maduro simplemente es un delincuente más, preso en una cárcel de Nueva York. Esperemos que le caiga, pues en fin, una condena leve, como por ejemplo un par de cadenas perpetuas a cumplir de manera sucesiva. Parece que no lleva muy bien la estancia en la cárcel, según la crónica de don David Alandete. Perdonen que no me apene por él. Perdonen que me alegre de que al menos sufra una ínfima fracción de lo que él ha hecho sufrir a tantos venezolanos. Ese ladrón, ese asesino, ese torturador, Nicolás Maduro. Bueno, vamos con don Carlos Domínguez para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Carlos. Muy buenos días. Hoy en Voz les informamos que los republicanos rechazaron un proyecto de ley presentado por los demócratas en el Senado para financiar a las agencias del Departamento de Seguridad Nacional que no están directamente involucradas en la aplicación de las leyes de inmigración. La votación se produce mientras el cierre parcial del departamento ya supera los 26 días. La senadora republicana Kate Britt defendió la postura de su partido y aseguró que la propuesta demócrata equivaldría a desfinanciar a las fuerzas del orden y a abrir las fronteras. Britt añadió que los conservadores buscan financiar por completo el Departamento de Seguridad Nacional y pidió avanzar en las negociaciones.
En otra votación clave, el Senado aprobó por 89 votos contra 10 un amplio proyecto de ley bipartidista sobre vivienda, conocido como la Ley de Vivienda Camino al Siglo XXI, un raro ejemplo de cooperación entre republicanos y demócratas en el pleno año electoral. La medida busca enfrentar la crisis de asequibilidad y el aumento del costo de vida, con precios de viviendas y alquileres que han subido cerca del 60% desde 2019. El proyecto incluye incentivos para construir nuevas viviendas, programas para convertir edificios abandonados en desarrollos habitacionales y subvenciones para renovar propiedades existentes. Para finalizar, el FBI pidió al Departamento de Policía de California mantenerse en vigilancia ante la posibilidad de represalias por parte de Irán tras los recientes ataques estadounidenses. Según reportes, la advertencia mencionaba la posibilidad de lanzamientos de drones desde una embarcación no identificada frente a la costa oeste, con posibles objetivos en California. Ya saben que para ampliar estas informaciones y conocer otras noticias, pueden seguirnos a través de voz.us y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, don Carlos.